¿Estamos listos? Hermanos, es parte de nuestra responsabilidad estar pendientes de lo que pasa en el mundo. Porque lo que pasa en el mundo nos permite ver a nosotros que Dios no se ha equivocado, sino que lo que Él anticipó hace miles de años se cumple exactamente frente a nuestros ojos cuando miramos el mundo. Y tal como la palabra de Dios indicó, los postreros tiempos serían tiempos, ¿qué? Tiempos peligrosos. Vivimos en un mundo peligroso, en un mundo en donde prácticamente nunca ha reinado la paz en todo el planeta. Siempre ha habido guerra en diferentes partes del mundo. En un mundo en donde el crimen prácticamente ha tomado el control de inmensos territorios. Y recientemente hemos visto, por ejemplo, un botón, diría yo, de eso, una muestra de eso en el país vecino de Guatemala. Pero no solo ahí, es en el resto del planeta. Vivimos en un mundo donde prácticamente tenemos epidemias de todo tipo. Un mundo donde las dificultades financieras son el pan de cada día. Y un mundo en donde el engaño está a la orden del día, especialmente en lo que suele llamarse medios de comunicación. Hermanos, vivimos en un mundo peligroso y además un mundo que amenaza la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 1 leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Mateo el capítulo 24 y el verso 24 está escrito: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, vivimos en un mundo peligroso y en un mundo donde la iglesia está bajo amenaza desde afuera y amenaza también desde dentro. ¿Cuál es la amenaza desde fuera? Bueno, la confusión religiosa. Miren, es increíble la cantidad de ideologías religiosas distintas que se apartan en mayor o menor medida de la Santa Biblia. Además, tenemos la amenaza de la unión de la iglesia con el Estado, con los gobiernos, para imponer leyes religiosas, con
con la fuerza del Estado. La ley dominical es un ejemplo de esto. Y hermanos, tenemos la amenaza cotidiana de ser engañados por noticias que dirigen la mente en la dirección del enemigo. Les pongo un ejemplo. La semana pasada o la anterior, en Fox News apareció una entrevista en donde entrevistan a un hombre que asegura que él se murió y que mientras estuvo muerto habló con el Señor Jesucristo y también habló con el Espíritu Santo, que le citaron, dice la Biblia, y que después de eso él regresó. Y entonces Fox News lo presenta como noticia, y cuando nosotros miramos los millones de gentes que miran Fox News, entonces pensamos, en todo ese montón de personas que creen más en lo que dicen los noticieros que en lo que dice la palabra de Dios. En total oposición a la palabra de Dios, esta entrevista que propaga el engaño. Hermanos, esto es que ataques desde fuera, pero desafortunadamente también tenemos ataques desde adentro. ¿Cuáles? Y tenemos que ser muy honestos, y como estudiábamos en la lección de la escuela sabática, tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque una de las mayores amenazas que tenemos desde adentro es la tibieza, la falta de consagración. Y otra es el relajamiento de las normas de la iglesia, ir rebajando e ir acomodando la doctrina a ese relajamiento. Es ir reinterpretando la Biblia para decir que esas cosas en realidad no son pecado. Hermanos, hacer esto en realidad lo que hace es apartarnos de la Biblia. Por lo tanto, estamos como cristianos en una isla rodeada de un océano de mentira, de confusión, y que si nosotros nos descuidamos, vamos a terminar inundados por eso. Pero tenemos un Dios maravilloso. Amén. Tenemos un Dios al que no se le escapa nada. Un Dios que no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos ha dado ¿qué? Nos ha dado el espíritu de profecía. El profeta Amós, en el capítulo 3 y el verso 7, inspirado precisamente por el espíritu de profecía, dijo lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios se anticipó y Dios nos dijo: miren, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello otro. ¿Para qué? Para que no caigamos en la trampa. Y hermanos, a veces tenemos una idea un poco confundida de qué es el espíritu de profecía. Y esta es una pregunta que debemos tener muy clara. ¿Qué es el espíritu de profecía? La segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y el verso 21 nos ayuda a entenderlo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 21. Escrito está: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de profecía? El Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Debemos entender esto claramente. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo utilizando a personas consagradas para entregar mensajes que son necesarios para la protección y el cuidado del pueblo de Dios. Y entonces, ¿desde cuándo hemos tenido el espíritu de profecía con nosotros? Desde siempre. Es el Espíritu Santo, el espíritu de profecía, el que inspiró a Moisés, a Abraham, a Isaías, a David y a todos los santos varones que hablaron para traernos los mensajes del cielo. Eso es el espíritu de profecía. A través de toda la historia ha estado con nosotros. Ahora, el espíritu de profecía es una de las características identificatorias del pueblo de Dios. Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17 lo dice claramente. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, con el remanente. Y entonces dice: los que guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así como Dios depositó su espíritu en el tiempo de los patriarcas y de los profetas, en el tiempo del ministerio de Jesús. Jesús mismo tuvo el espíritu de profecía. En el tiempo de los apóstoles, Él también prometió que la iglesia del tiempo del fin estaría acompañada por la manifestación del espíritu de profecía. Y hermanos, entre las señales que Jesús dio a los discípulos acerca de cuándo iba a ocurrir su venida, hubo una que Jesús repitió 3 veces. ¿Cuál? La advertencia en contra de los falsos profetas. Porque cuando ellos le dijeron, estoy en Mateo 24, cuando ellos le dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Y lo primero que Jesús dijo fue, mirad que nadie os engañe. Y entonces advirtió en 3 oportunidades en el sermón de Mateo 24, dijo que habría falsos profetas. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces les han metido a ustedes un billete falso de $3? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque no hay billetes verdaderos de $3. Ahora, si yo les pregunto que si les han metido un billete de $50 falso o de 100, estoy seguro de que varios levantaríamos la mano. ¿Por qué? Porque hay billetes verdaderos. El hecho de que Jesús advirtiera en contra de los falsos profetas cuando estuviera próxima a su segunda venida es que también habría profeta verdadero. De lo contrario, Jesús simplemente habría dicho, olvídense de los profetas. Pero Él no dijo eso. Él dijo, tengan cuidado con los falsos. Eso implica que también habría verdaderos profetas. Y claro, los negociantes conocen los detalles de cómo identificar un billete verdadero de uno falso. No es mi caso. Y entonces dicen, no, mire, que aquí va un hilito y aquí se siente así que rasposito y así no sé qué y así no sé. Bueno, ahí están. Ellos saben. Ahora, ¿y cómo sabemos nosotros que un profeta es falso o es verdadero? ¿Cómo sabemos? Mire, la prueba es bastante sencilla. Bastante sencilla. Fíjense que un profeta verdadero, pongan cuidado, un profeta verdadero nunca va a contradecir la Biblia. Mire, hay algunas religiones que enseñan que la Biblia ya no vale.
que de repente apareció un profeta y le dijo, mire, la Biblia no vale, ahora lo que vale es esto. Contrario a lo que está escrito. Cualquiera que diga eso, usted puede estar seguro de que es un profeta falso. Los verdaderos profetas nunca contradijeron las revelaciones que Dios había dado antes. Isaías no contradijo nunca a Moisés. Daniel no contradijo nunca a Jeremías. Mateo no contradijo nunca a ningún profeta del Antiguo Testamento. Jesús mismo siempre citó y reconoció la autoridad de los profetas. Entonces, cuando alguien pretende hablar en nombre de Dios, pero contradice la Santa Escritura, usted puede saber que ese profeta no tiene el respaldo del cielo. Porque los profetas vinieron no para contradecir lo que Dios ya dijo antes, sino ¿para qué? Para hacerlo más grande, para detallarlo, para amplificarlo. Veamos un ejemplo. El Señor Jesucristo es el más grande de todos los profetas. Porque siendo Dios en la condición de hombre, recibió el espíritu de profecía y él profetizó. Ahora, ¿qué dijo él? No he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido para cumplir. Y estaba escrito de él. Porque Jehová se complació, dice, en magnificar la ley y engrandecerla. Por eso el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: oísteis que está escrito, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. ¿Estaba contradiciendo lo que escribió Moisés? No, ¿qué estaba haciendo? Ampliándolo. Es decir, un profeta verdadero va construyendo sobre lo que los demás revelaron. Porque el Espíritu Santo no se contradice. Ahora, hermanos, estamos en el 2026, que va a toda velocidad. Acabamos de estar dando los abrazos, los de fin de año, ¿no? Y ya casi el mes se termina. Ahora la pregunta es, ¿tenemos con nosotros el espíritu de profecía hoy? Vamos al profeta Joel, el capítulo 2. Joel, el capítulo 2. Joel 2 y el verso 28. ¿Lo encontraron? Sí. Joel 2, 28. Dice: y después de esto, ¿qué haré? Derramaré
mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar? Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué prometió el Señor acá? Prometió que el espíritu de profecía estaría, ¿qué? Estaría acompañando al pueblo aún en el tiempo del fin. Y hermanos, el espíritu de profecía ha sido concedido a varias personas. A varias. Pero de manera especial se manifestó en la persona de Elena de White. No exclusivamente en ella, pero de manera especial en ella. Por ejemplo, a quien Dios le mostró que lo que había ocurrido en 1844 era que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, que el juicio investigador, la purificación del santuario había dado inicio. ¿A quién se lo manifestó? No a ella. Se lo manifestó al hermano Hiram Edson. Y así por el estilo ha habido, pero a quien le encomendó un ministerio profético más amplio fue a Elena de White. Y hermanos, cuando nosotros consideramos ese ministerio profético, ¿qué encontramos? Encontramos que cumple al pie de la letra las especificaciones que identifican a un profeta verdadero. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ella, y ustedes pueden leer cualquiera de todititos los libros, siempre exalta la palabra de Dios. Siempre nos envía ¿a dónde? A la Biblia. Es más, en el conflicto de los siglos, especialmente, nos dijo Dios, por su medio, que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Y también ahí nos dijo que únicamente aquellos que hayan hecho de la Biblia su brújula serían guardados de los engaños del tiempo del fin. Entonces note usted que su ministerio estaba enfilado ¿a qué? A dirigirnos hacia la palabra de Dios como fuente suprema de autoridad. Y hermanos, además de eso, mire, es interesante. ¿Por qué? Porque su ministerio
Dios, por medio de su ministerio, promueve una vida santa, una vida sana, una vida de servicio a Dios y una vida de servicio al prójimo. Hermanos, de eso trata. Es esa la voluntad de Dios. Y en todos los libros que Dios encargó a ella, eso es el mensaje que encontramos. No encontramos nada que se oponga a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que entendamos lo que ella misma dijo. Ella dijo que sus escritos no eran puestos para sustituir la Biblia, sino que era como una luz menor para conducir a la luz mayor. Es la palabra de Dios, es la Santa Biblia. Sin embargo, veamos, hermanos, Hechos, el capítulo 7 y el verso 52. Hechos, capítulo 7 y verso 52. ¿Lo encontraron? Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué nos dice este texto? Este texto dice claramente que los profetas de Dios nunca fueron aplaudidos, nunca fueron queridos, siempre fueron ¿qué? Atacados, siempre fueron ¿qué? Calumniados, siempre fueron maltratados. Y casi la totalidad de ellos fueron martirizados. Ahora pregunto, ¿Elena de White, como sierva del Señor, es atacada? Ciertamente. Hermanos, miren, yo no sé cuántos de ustedes dependen de YouTube. Hay hermanos que en vez de estudiar la Biblia se pasan mirando YouTube. Y dicen, no, pero es que, hermana, en YouTube abundan los videos que desacreditan el ministerio profético de Elena de White. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es interesante porque un día platicaba con alguien, pertenece a una iglesia que guarda el sábado, y me dijo, yo casi soy adventista. Y claro, no me dijo él por qué no era del todo adventista. Pero después me enteré que esa iglesia, a pesar de que reconoce la validez de los 10 mandamientos y que guarda el sábado, a pesar de eso, simple y sencillamente tiene una aversión en contra del ministerio profético de Elena de White. Ahora, es interesante,
Porque Apocalipsis 12:17 dice que el pueblo remanente tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y entonces este hermano tiene los mandamientos de Dios, pero no tiene el testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amén. Entonces, hermanos, entendamos esto. ¿Y sabe cuál es el colmo? El colmo es que aún dentro de la iglesia hay algunos que no aceptan la autoridad de Dios manifestada en la revelación del espíritu de profecía para este tiempo. Y claro, algunos lo dicen claramente. A pesar de que cuando se bautizan aquí levantan la mano cuando uno les pregunta, mire, ¿usted cree en el espíritu de profecía manifestado a través de su sierva Elena de White? Sí. Pero después dicen que no. Pero bueno, algunos dicen, no, yo no creo, yo lo rechazo. Pero otros no lo dicen. Sin embargo, su vida muestra que lo desprecian. ¿Por qué? Porque claro, si Dios nos ha mandado a decir una cosa ahí y a mí no me importa, ¿qué estoy haciendo? Estoy despreciando. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. Mire, y algunos hablan un montón de cosas en contra del espíritu de profecía manifestado a través de su sierva Elena G. de White, pero nunca han leído un libro de ella. ¿Y entonces qué quiere decir? Que simplemente están repitiendo lo que han oído de otro. Y yo desafío a todos aquellos que nunca han leído un libro de Elena de White y que hablan en contra de su ministerio profético, que paren de hacer eso y que se lean El Camino a Cristo, que se lean El Deseado de todas las gentes, que se lean El Conflicto de los Siglos, y que si ahí encuentran errores que contradicen la Biblia, que sigan hablando en contra de ella. Pero si no los hayan, que reconozcan con humildad el valor y la autoridad del ministerio profético que Dios en su bondad nos ha dado para este tiempo, para que no caigamos en el engaño de la Gran Babilonia. Pero el que nunca ha leído un libro de estos no tiene autoridad para hablar. Mejor consejo que puedo darles es que cierren su boquita. Ahora, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. A propósito, no quiero ir adelante. ¿Cuántos ya leyeron El Conflicto de los Siglos? Levanta la mano, vamos, quiero verlo. Ok. Algunos lo han leído. ¿Y los demás? ¿Qué están esperando? ¿Y cuántos ya leyeron El Deseado de toda la gente? ¿Ah? Menos. Hermanos, eso es la explicación más maravillosa de los evangelios. Hermano, no esperen más. Tomen tiempo
para estudiar eso. Y bueno, precisamente los domingos de la mañana nos reunimos aquí para estudiar lo que el Señor ha mostrado a través de ese ministerio profético, de consejos prácticos para la vida. Entonces, hermanos, miren, tenemos que hacer un uso correcto de los escritos del espíritu de profecía para este tiempo. Primero, tengamos cuidado y entendamos que jamás debemos ponerlos encima de la Biblia. Nunca. Es abajo de la Biblia. Porque la Biblia es lo que le da validez a esos escritos, no al revés. ¿Está claro? Por eso, hermanos, cuando hacemos obra misionera, nosotros debemos presentar en primer lugar ¿qué? La Biblia. ¿Estamos claros? Nuestra fe está basada en la Biblia. Segundo, los escritos inspirados por el espíritu de profecía para este tiempo deben usarse para edificar, para hacer ¿qué? Para ser una guía, para darnos orientación espiritual, no para generar pleito, no para generar división, no para generar contienda. Y finalmente, los escritos del espíritu de profecía para este tiempo que Dios en su bondad nos ha dado son primordialmente para nuestro crecimiento espiritual individual. No nos han sido dados para andar haciendo juicios sobre los demás. Es para que nosotros crezcamos en santidad. Es para que nosotros ¿qué? Seamos bendecidos. No es para condenar a cualquiera. Jesús mismo dijo que Él no había venido para condenar, sino para salvar. Hermanos, los escritos del espíritu de profecía para este tiempo nos han sido dados para prepararnos para la crisis final y para la segunda venida de Cristo. Miren, a todo aquel que ha estudiado cuidadosamente la Biblia, las profecías y los escritos del espíritu de profecía, no le va a sorprender lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabe. No le va a sorprender. Pero aquellos que voluntariamente se han mantenido en ignorancia, conformados con ¿qué? Con una lectura superficial de la Biblia y arrebatada, y que nunca abren los libros que Dios nos ha dado para detallar las cosas, estos ¿qué? Estos van a estar como sorprendidos. Y como decimos a veces en el lenguaje popular, van a ser agarrados en curva. Hermanos, y ahora vuelvo con mis preguntas. ¿Sabe usted
con cierto nivel de detalle la secuencia de los eventos del fin? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Los puede explicar o no los puede explicar? Es que esa es nuestra tarea. Dios nos ha dado ese conocimiento no solo para nuestro crecimiento, sino para que lo compartamos con los demás que no lo saben. Y entonces pregunto, ¿ha leído detenidamente los últimos capítulos del conflicto de los siglos? Ahí tenemos lo del sellamiento, ahí tenemos lo de la gran tribulación, ahí tenemos que lo de las plagas, ahí tenemos lo de la falsificación de la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos que el derramamiento de la lluvia tardía, ahí tenemos que el fuerte clamor, ahí están los detalles. ¿Ya lo leyó? Si no lo ha leído, hermano, vaya, no deje que el tiempo pase. Y pregunto, ¿ya estudió usted ese libro que se llama Eventos de los Últimos Días? ¿No? Resumido. Y tenemos un libro que fue una matutina de hace muchos años que se llama Maranata, el Señor viene. Estamos enriquecidos con sabiduría, con conocimiento relacionado con los detalles del fin. O sea, si somos ignorantes de eso, la responsabilidad es nuestra. Y esta mañana, hermanos, la invitación es esta. Si usted hasta el día de hoy ha mantenido enterrado ese tesoro, sáquenlo y déle el valor que tiene. De lo contrario, usted está en peligro. ¿Por qué? Miren, en Mateo 24, el Señor Jesús hizo esta advertencia. Y Él dijo, miren, si un día le dicen que el Cristo está en el desierto, ¿qué dijo? No vayan. Y si le dicen que el Cristo está en los aposentos, no crean. Pero el conflicto de los siglos explica cómo será la falsificación de la segunda venida. Y si usted no sabe cómo va a ser la falsificación de la segunda venida, va a ocurrir esa falsificación y usted va a creer que es la verdadera. ¿Y entonces qué va a pasar con usted? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con alguien que al mirar eso, engaño tan maravilloso que el Señor Jesús dijo que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos? No va a poder discernirlo. Pero si usted es diligente, si usted de verdad le interesa la voluntad de Dios, que es su salvación, que es la reivindicación de su honor, de su nombre, de su carácter, entonces usted va a saber. Va a saber y va a poder discernir, este no es. ¿Estamos listos?
¿Estamos listos, hermanos? ¿O no? Apocalipsis, el capítulo 7 y el verso 14. Juan ha oído el número de los 144,000, los que estarán vivos cuando ocurra la segunda venida de Cristo, los que habrán salido del zarandeo. Y dice el verso 14, porque el anciano le pregunta a Juan: ¿y estos que están aquí vestidos de vestidura blanca con palmas en las manos, quiénes son y de dónde han venido? Y entonces Juan responde: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y a Mateo 24 y el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Hermanos, es increíble cómo durante esta peste que tuvimos hace algunos años, cómo la gente se sometió totalmente. Lo que viene es peor. Pero acá dice claramente que los que van a estar vivos cuando Cristo venga y van a ser trasladados al cielo sin ver muerte, que salieron de la gran tribulación. ¿Y cómo es que estuvieron listos? Porque sabían lo que iba a pasar, porque sabían cómo había de prepararse, porque aprendieron a tener la fe de Jesús, porque estuvieron dispuestos, si era necesario, ¿a qué? A morir, pero no abandonar la verdad. Dios, por medio del espíritu de profecía, nos ha advertido y nos ha aconsejado, nos ha mostrado las cosas para que nadie se pierda, porque Dios nos ama. Dios es un Dios maravilloso que no quiere que nadie se pierda. Y por eso el Señor dijo: si con lo que dijo Jesús allá no le bastó, se lo voy a explicar con detalle. Y lo explica en el conflicto de los siglos, lo explica en Maranatha, lo explica en eventos de los últimos días. Hermanos, estamos esperando. Debemos agradecer a Dios porque tenemos ese tesoro y no tenemos excusa. ¿Por qué? Están guardados los libros. Tenemos consejos para todos dados por Dios. ¿Cómo se debe comer? ¿Qué se debe comer? ¿Cómo se debe educar a los niños? ¿Cómo se debe ser la vida en el hogar? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Cómo se va a poner las cosas en la ciudad? Todo ha sido mostrado por Dios. Y entonces, lo hemos entendido
Y si lo hemos entendido, lo estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo? Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el verso 20. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿cómo? Estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, ¿qué esperamos para tener seguridad y prosperidad? Dios lo ha prometido. ¿Cuál es la condición? ¿Ah? Creer en Dios. ¿Y qué? Y creer en sus profetas, los verdaderos profetas. Necesitamos, pues, un estudio cuidadoso y profundo de la Biblia. Mire, es terrible. Nuestra mente está moldeada de una manera que, sin darnos cuenta, somos encadenados. Voy a poner un ejemplo. Y lo digo porque a mí a veces me ha pasado. Digo, bueno, ya todavía no es hora de almorzar, pero ya el sol está muy fuerte, me entro, me acuesto en la manga y digo, bueno, voy a revisar a ver si hay alguna cosa importante en el Facebook. Entonces comienzo. Y hermanos, cuando me pongo a ver qué hora es, me pasé 1 hora en eso. Y si uno se descuida, puede pasar más. Hermanos, qué terrible. Y entonces, nuestra mente es hipnotizada por la pantalla. Y no solo desperdiciamos el tiempo, sino que nuestra mente se va amoldando a eso. Necesitamos que nuestra mente se amolde al ejemplo de Jesús. Y entonces necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? En el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de los libros del Espíritu de profecía para este tiempo. Es así como pasamos tiempo con Él. Hermano, el que no tenga la mente amoldada como la mente de Cristo no puede ir al cielo. Y eso es un milagro que hace el Espíritu Santo en usted y en mí si nosotros le invitamos. Él no va a venir y nos va a obligar. Eso no es como Dios actúa. En Mateo, el capítulo 13 y el verso 12, dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Hermano, note,
El Señor Jesucristo está diciendo aquí que usted no puede estar en neutro. Está diciendo que si usted va para adelante, que si usted quiere crecer, que si usted quiere profundizar su comunión con Él, que si usted quiere amarlo cada día más, le será dado. Pero dice, si a usted eso no le importa, si usted no hace nada, si usted entierra el talento, lo poquito que ahora tiene, ¿qué va a pasar? Le será quitado. ¿Y qué significa que le será quitado? Significa de que usted se va a ir volviendo cada vez más incrédulo, más orgulloso, más egoísta. Va a pensar que usted tiene la razón y Dios no la tiene. Va a pensar que la iglesia no importa. Va a pensar que usted Dios al final. ¿Y a dónde lo va a llevar eso? A recibir la marca de la bestia. Entienda, es la mayordomía de su vida. ¿Va a enterrar la Biblia? ¿Va a enterrar los escritos del Espíritu de profecía? Y va a seguir su vida en su propio pensamiento, dirigida por su propia carne, por su propia mente carnal. Lo poco que tiene, ¿qué va a pasar? Será quitado. Pero si usted es diligente, al que tiene, dice, y anhela más, tiene hambre y sed de justicia, ¿qué? Le será dado. Hermano, si es que nuestra meta es ¿qué? Es ser sellados, es ser de los 144,000. ¿Le importa a usted eso? ¿Sí o no? Hermano, si le importa, saque su Biblia, estudie. Y algunos dicen, ay, pero es que yo no entiendo. Hermano, si usted no entiende, haga dos cosas. Uno, ore. Ore. Y el Espíritu Santo va a iluminarle. Y dos, si hay cosas que a usted le parecen insolubles, entonces pregunte. Pregunte. Mire, a mí me encanta la reunión de la mañana. ¿Por qué? Porque ahorita no podemos estar dialogando y usted no puede estarme haciendo preguntas hoy, pero en la de la mañana sí. Y qué lindo es. ¿Por qué? Porque se van aclarando cosas. Mire, por muchos días, una hermana que me sorprendió cuando me dijo esto. Años de estar en la iglesia. Y me dijo, y aquí lo aclaramos, me dijo que ella pensaba que Cristo había sido creado. Es increíble. Pero bendito el Señor, que ella estaba viniendo en la mañana. Y acá, en esa conversación en la que nos gozamos, ella entendió lo que de otra manera no había entendido. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, no enterremos nuestro talento. Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 7. Tenemos ahí un mensaje que Dios en su gran amor le repitió a las 7 iglesias. Es decir, nos lo sigue repitiendo hoy a nosotros. Dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el
cual está en medio del paraíso de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer nuestro orgullo. Tenemos que vencer nuestro egoísmo, tenemos que vencer nuestra comodidad, tenemos que vencer nuestra superficialidad, nuestra mundanalidad, nuestra falta de compromiso. Tenemos que destronar el ego para que el Espíritu Santo ocupe ese lugar. Y entonces tendremos hambre y sed de justicia. Entonces lo más importante en nuestra vida va a ser la santidad, va a ser el honor de Dios, la gloria de su nombre. Todo lo demás será secundario. Y Dios ha prometido estar con nosotros. Bendito sea su nombre. Hermanos, y no olviden, los escritos de Elena de White son una luz menor para guiarnos a una luz mayor. No nos apartan de la Biblia como lo hacen los falsos profetas, sino al contrario, nos dirige hacia ella y nos dice que ese es nuestro escudo, nuestra ancla en esta tempestad que viene en el futuro y que ya comenzó. Hermanos, Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Que Dios obre, que permitamos que Dios obre ya ese reavivamiento, esa reforma que tanto necesitamos. ¿Y quién es el responsable de que no ocurra? Yo, es usted. Porque cuando seguimos igual, le estamos diciendo, no, así estamos bien. No le echamos la culpa a nadie. Pensemos un momento, ¿soy yo el responsable de que eso no ocurra? Y ojalá que seamos honestos y tengamos la disposición de humildad y mansedumbre que es característica de los cristianos verdaderos. Que Dios nos ayude.